Advertencia. El siguiente podcast que oirán a continuación es una representación auditiva de eventos reales, los cuales pueden contener material considerado sensible para cierto público. Se recomienda discreción. En aquella ocasión, habíamos hecho juntos una gran fogata, despidiendo la última etapa del verano. Recuerdo con claridad que Emilio fue el primero en comenzar a hablar del tema, relatando sobre ciertas leyendas antiguas que circulaban en el pueblo. Pero de todas ellas, hubo una en particular que pareció llamar mucho más la atención. La historia como tal afirmaba la existencia de un insólito puente de piedras, del cual no se sabía con exactitud su fecha real de construcción. Sin embargo, algunos rumores de la gente señalaban con temor que se había edificado mucho antes incluso que la misma fundación del pueblo, siendo este uno de los tantos oscuros detalles que giraban en torno a su creencia, pues se desconocía siquiera si de verdad existía. A pesar de aquello, esto era solo el principio de lo que significaba encontrarse con aquel supuesto lugar, pues los habitantes más veteranos de la región advertían con nerviosismo que en la misma zona parecía convivir algo inhumano, insinuando a su vez que la edificación como tal no se localizaba físicamente en ningún lugar concreto del pueblo, sino más bien que de alguna forma imposible de averiguar parecía encontrarse en cualquier territorio del bosque. A causa de todo esto, los lugareños simplemente atribuían que aquel antiguo objeto de piedras se encontraba maldito y rara vez se referían al tema de forma abierta. Pero para Raúl, al contrario de los demás, aquellos relatos siempre le habían parecido absurdos, pues en sus propias palabras, se hallaba acostumbrado a deambular de noche en su caballo por los territorios vecinos, por lo que afirmaba con seguridad que cuando realizaba aquellos viajes jamás conseguía experimentar ni ver nada extraño, considerando en su opinión que los animales salvajes y ladrones eran mucho más peligrosos. Fue cuando inició la noche que declararía entre risas que si existiera algo parecido a la criatura del supuesto puente, no dudaría ni un segundo en invitarlo para que se subiera con él a su caballo. Sus palabras, por supuesto, provocaron molestia entre los demás, quienes solo trataron de ignorarlo. Pero cuando ya todos se despedían, dando por terminada la reunión, algo me impulsó a advertirle para que dejara de hacer ese tipo de comentarios. Él, por su parte, pareció aceptarlo sin reparos, añadiendo solamente que le seguían siendo ingenuas las supersticiones de sus amigos. No sería hasta dentro de muchas semanas después que Amanda, su esposa, acudiría muy preocupada a nosotros en búsqueda de ayuda. Habían sido muchas las personas que atestiguaban haberlo visto deambulando desorientado por las noches en mitad del bosque, afirmando a la vez que parecía hablar de forma extraña con algo que no lograban percibir. Algunos de sus conocidos intentaron convencerlo de que dejara de preocupar a Amanda con sus repentinos escapes nocturnos, pero él continuaría ignorándolos, como si pusiera toda su atención en algo más. Pero aún con todos esos comportamientos tan extraños, siempre regresaba a su casa, sin siquiera dar ninguna explicación de lo que había estado haciendo. Y producto de todo ello, Amanda, abrumada por la situación, nos rogaría a mi esposa y a mí el que se pudieran reunir nuevamente en nuestra casa, intentando con ello el tratar de comprender todos juntos
lo que se ocultaba tras las oscuras acciones de Raúl. Pero cuando por fin escuchamos todos su confesión, no queríamos creer en sus palabras, ya que nos causaba miedo la simple idea de que fuesen ciertas. Según Raúl, aquella noche, después de abandonar nuestra casa, vagó desorientado junto a su caballo durante muchos kilómetros, sin encontrar una forma concreta de salir del bosque. Fue en medio de su creciente desesperación que lograría distinguir a lo lejos una aparente ruta, y creyendo que se trataba de alguna especie de carretera inexplorada, conduciría con rapidez a su caballo en aquella dirección. Pero para su sorpresa, al acercarse al lugar, comenzaría a percibir de pronto el sonido que ejercía la corriente del río bajo sus pies, comprobando de inmediato que se encontraba sobre un enorme puente de piedras. Tal descubrimiento lograría confundirlo durante unos momentos, tras lo cual apresuraría rápidamente su marcha. Pero en el mismo momento que pensaba partir del lugar, algo inmenso se desplomaría tras su espalda, brincando con tal fuerza sobre su caballo que casi lo derribaría. Raúl, como en una especie de trance, empezaría a tironear feroz las riendas del animal, tratando desesperadamente de calmarlo. Ni siquiera supo cómo bajó de su caballo cuando ya se encontraba frente a la puerta de su casa, siendo el único pensamiento que recorrió por su mente el de no voltear nunca la mirada hacia atrás. Pero con el pasar de los días, detrás de cada horrible pesadilla que sufría, la misteriosa figura de un hombre parecía emerger de entre sus sueños. Aquel sujeto siempre se encontraba acompañado de la mano por unos pequeños niños, los cuales, al ver a Raúl, se acercaban felices a abrazarlo, siendo el mismo hombre quien luego lo conducía a través de un largo camino que finalizaba abruptamente en dos rutas distintas. Pero algo siniestro nunca le dejaba tomar ninguno de los dos caminos, acabando de pronto perdido ante el enorme puente de piedras, tras lo cual despertaba al instante al escuchar la ya reconocida voz de su pequeño hijo Antonio. Emilio, algo sobresaltado, se disculparía de inmediato al interrumpir repentinamente el testimonio, comenzando a referirse con seriedad ante la presunta identidad del mismo hombre que Raúl había visto en sus sueños. Al igual que sucedía con el puente de piedras, existían muchas personas que daban registro de aquel fenómeno desde la antigüedad. Según algunos, aquella entidad solo se revelaba a través de los sueños, siendo para ellos alguna especie de supuesto espíritu benefactor. Sin embargo, otros habían especulado que quizás era el alma inmortal de algún profeta o hechicero que intentaba proteger el bosque de ciertos males desconocidos. Pero lo que ambas versiones coincidían finalmente era en el gran respeto que se sentía hacia el supuesto poder de aquella entidad, ya que se decía que poseía la capacidad para predecir el futuro, convirtiéndose así, para algunos, en una especie de contraparte benigna de aquel monstruo que residía en el puente. Sucedió entonces que al concluir las palabras de Emilio, Amanda, en forma inexplicable, comenzaría a revelar de pronto que se encontraba embarazada de Raúl. Nadie en ese momento se atrevió siquiera a pensar en cómo abordar el tema, concluyendo que lo mejor sería dejarlos a solas para que hablaran con calma. Pero sería Amanda misma quien nos pediría a todos que por favor escucháramos lo que ambos tenían que decir. Habían pasado solo 4 años
desde el fallecimiento del hijo de Raúl y Amanda, y las circunstancias en las que se encontraban sumidos ahora solo parecían acrecentar aún más el dolor de aquella terrible pérdida. Al principio para Amanda se había vuelto un hecho innegable que Raúl todavía se culpaba por lo ocurrido, por lo que para ella aquel supuesto avistamiento sobrenatural de parte de su esposo era más bien una muestra del dolor que aún no lograba asimilar. Pero su visión de los hechos había cambiado por completo en el transcurso de la noche, ya que los mismos doctores que anteriormente le habían dicho que no volvería a dar a luz, ahora parecían confirmar su embarazo. Pero la verdadera razón era que aquella entidad con la que Raúl había soñado era la misma que también en sus sueños le había revelado sobre su embarazo, siendo a raíz de estos impresionantes hechos que ambos tomarían la importante decisión de abandonar el pueblo, dejando con ello atrás el dolor y la culpa, pero también dando término a un ciclo de grandes amistades. Pasaría mucho tiempo después para que tuviéramos noticias de ellos, pero aquel día todos observamos felices la misma carta, la cual contenía en su interior una hermosa fotografía de Amanda con unos pequeños bebés en sus brazos.